Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este subprograma Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es pasos en la prostentización de la iglesia. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Moisés Rojas, él es misionero mariano. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa es dirigido por el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia, y esta noche, por cuestiones de movilidad en tráfico, el doctor Galat no nos va a acompañar, pero va a estar conduciendo Alejandro Pedraza, quien es escritor e investigador católico. Queridos teleamigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de Un Café con Galat, con el tema Pasos en la protestantización de la iglesia. La razón por la cual el doctor José no nos acompaña es simple. Frente de su casa están construyendo la vía, tiene que dejar su vehículo 3-4 cuadras lejos de su casa, sale de los estudios a las 10 de la noche, llega a las 10:30, llega muy tarde para caminar esas 3-4 cuadras, tiene que cuidarse en su salud. Pero Él se no encuentra tanto muy por la bien. caminada, sino porque aquí el estudio es muy caliente. Claro, sale bien caliente y llega a un sitio muy frío, tiene que cuidarse, así que les mando un saludo bien especial. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos programas el doctor Galat ha hecho énfasis en el tema de la masonería en general, la francmasonería y la masonería eclesiástica. También se ha hablado mucho a lo largo de estos programas, de estos meses, acerca del modernismo y del clero gay. Todo está concatenado con esto que hoy se plantea y son los pasos de la protestantización de la iglesia. ¿Hacia dónde va la Iglesia Católica? La Iglesia Católica está en crisis, pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde la están arribando? ¿A dónde la quieren hacer llegar? En el video que preparó el doctor José Galat, hoy vamos a ver los pasos con los cuales están buscando que la Iglesia se protestantice. Sin más, entremos a ver el video. Bienvenidos. Pasos en la protestantización de la iglesia. Parte 1. Rectificación necesaria. En el programa pasado titulado ¿Cómo saber que Jesús es Dios?, emitido el 28 de noviembre de 2018, por un error del transcriptor, se dijo de Jesús que su condición era mitad humana y mitad divina. Esto es un error, pues naturalmente Jesús es verdadera y totalmente humano y verdadera y totalmente divino. Ahora sí, demos paso a nuestro tema del día de hoy. La protestantización de la Iglesia Católica es un acontecimiento ya en marcha, aunque acelerado por el actual falso pontificado. En honor a la verdad, debemos dejar en claro que dicho proceso se inició mucho antes de la llegada del obispo argentino a la sede en Roma. Por eso hoy, en nuestro Café con Galat, haremos un recuento de los factores que con anterioridad determinaron la sucesión de hechos que están a punto de culminar, para convertir del todo lo católico en protestante. O como diría otro conocido escritor, forzar la desembocadura del río Rin en el río Tíber. Ese lamentable proceso de protestantización se fue dando por etapas desde mediados del siglo pasado. Etapas caracterizadas por los siguientes 10 acontecimientos. Primero, la eliminación de la sotana sacerdotal. Segundo, las mujeres dejaron de usar velos y mantillas en el templo. Tercero, la comunión en la mano.
Cuarto, la descentralización del sagrario. Quinto, disminución y casi extinción de la vida de oración sacerdotal, con la no práctica del breviario. Sexto, eclipse de la devoción mariana. Séptimo, desaparición de las imágenes religiosas y de las devociones a los santos. Octavo, eliminación de la música sagrada. Noveno, autorización de la comunión para los adúlteros no arrepentidos, dada en Amor y Leticia. Décimo, falso ecumenismo con la eliminación de la Eucaristía. A continuación, comentaremos cada uno de los anteriores pasos. Primero, la eliminación de la sotana sacerdotal. El conocido dicho de que el hábito no hace al monje es verdad, pero no lo es menos que sin el hábito es difícil y a veces imposible identificar al monje. El hábito no hace la santidad, pero la resguarda. El ministerio sacerdotal, ante todo, se lleva en el corazón, más las vestiduras lo pregonan y lo amparan. Y es que, de no ser por el hábito sacerdotal, el ministro podría caer en errores y comportamientos reprochables, a los que no accede precisamente por su atuendo. Así, no se diga que el comportamiento virtuoso reside únicamente en el hábito y no en el corazón, porque al fin y al cabo somos hombres con debilidades humanas y el corazón necesita de ayudas externas para superarlas. La sotana no hace la virtud, pero es una ayuda formidable para cumplirla. Detengámonos un momento a pensar qué sucedería si no pudiéramos identificar a los policías por sus uniformes y a los soldados, salvo casos excepcionales, también por sus uniformes. Así como ellos usan el atuendo militar para su identidad, por la misma razón los sacerdotes necesitan la suya. Al fin y al cabo, lo interno requiere de signos externos que lo manifiesten a otros, cuando estos lo necesitan conocer. La importancia del hábito comienza cuando la Biblia nos muestra que Cristo, el sacerdote eterno del Padre, usaba una túnica sin costuras o inconsútil, símbolo de la integridad. La sotana muestra pertenencia y consagración a Jesucristo. Siempre ha gozado de gran tradición en la Iglesia. Su uso obligatorio se remonta al Concilio de Braga, celebrado en el siglo VI, y la norma que estipula el uso de la sotana fue reafirmada posteriormente por los concilios de Compostela y de Collanza, al mismo tiempo que fue reglamentada por el Cuarto Concilio de Letrán, cuando se prohibieron las vestiduras indebidas a los clérigos. El hábito eclesiástico ha sido, pues, de especial importancia para la identidad sacerdotal, identidad que fue lesionada a mediados del siglo pasado, cuando comenzó a desaparecer en la práctica. Iniciaron por decir que la sotana era anticuada o signo de épocas pasadas, afirmación que falla, porque la sotana no es el producto de moda alguna, sino que es un signo que manifiesta una realidad, la sacerdotal. Así como la cruz de Cristo no pasa ni pasará de moda, la sotana tampoco, porque esta última anuncia a la primera. Estrictamente no es necesario que el sacerdote se identifique mediante una sotana, pues ya dijimos que el sacerdocio, ante todo, se lleva en el corazón del ministro o consagrado. Ya insinuamos también que muchas veces la gente necesita de sus servicios y la única manera que tiene de identificarlo es la sotana. Pero la sotana es en muchas ocasiones una protección para el que la lleva, porque la gente la respeta o se abstiene de relacionar al que la lleva con algo contrario a la moral. El sacerdote ha sido consagrado, y esto significa que ha sido sacado del mundo y reservado para Dios, de modo que la sotana da a conocer públicamente esa situación. La sotana, como otras cosas valiosas, desaparecieron cuando algunos confundieron la necesidad de ayornamiento o actualización, que miraba ante todo a la santidad y pureza de la Iglesia, con cosas externas que la manifestaban y realzaban sus valores, como la centralidad del sagrario, como la misma sotana, como la comunión en la boca y de rodillas, y como el uso femenino del velo y la mantilla, etc. Entonces, la auténtica actualización de la Iglesia se refería a un crecimiento en virtudes y santidad, para hacer frente a un mundo crecientemente podrido y pudridor. Este ayornamiento se degradó desde el momento en que se entendió como una adaptación a las pretensiones del mundo,
crecientemente secularizado y no una adaptación a los deseos de Dios. El resultado de este trastrueque ha sido la virtual desacralización del sacerdocio, que se ha manifestado como acelerador de la secularización en otros ámbitos de la cultura. La sotana está hecha para agradar especialmente a Dios y, por tanto, es una herramienta que participa en el combate contra el demonio y la carne. Con la sotana, el sacerdote se viste de gala para unirse adecuadamente a la cruz. Se constituye en signo de diferenciación, de escándalo para algunos y de necedad para otros tantos, y no obstante, de valentía y aceptación de Dios. En medio de este mundo, un mundo lleno de oscuridad y pecados, la sotana predica continuamente a Cristo, que es luz y que es perdón de los pecados. Por su aspecto se descubre al hombre y por su semblante al prudente, dice el libro del Eclesiástico 19:29. Esto significa que es conveniente distinguir al sacerdote de los laicos. Estos últimos pueden vestir como lo quieran, siguiendo las modas de turno, pero los sacerdotes es bueno que conserven su aspecto de tales por las razones ya anunciadas anteriormente. Hasta en las sociedades paganas, por ejemplo, en los budistas, con orgullo, sus ministros tienen vestiduras especiales para ser distinguidos de los simples creyentes. ¿Por qué entonces pretender la desotanización de nuestros clérigos como un signo de progreso? Para que ustedes se lleven una idea de la importancia de la sotana, a continuación retransmitimos las opiniones de un muy autorizado cardenal, eminente no solo por su sabiduría, sino por sus férreas posturas en la defensa de la tradición dogmática y del sacramento de la Eucaristía, frente a los escandalosos planteamientos y consecuencias de Amoris Laetitia. Nos estamos refiriendo a su eminencia reverendísima, el cardenal norteamericano Raymond Leo Burke. Escuchemos con atención lo que tiene que decirnos acerca de la sotana sacerdotal. La sotana es un signo que el sacerdote pertenece totalmente a Cristo y así al pueblo de Dios. Un signo muy tradicional, longos siglos que los sacerdotes siempre han llevado la sotana y yo espero que hoy mismo va a volver la usanza más común de la sotana. Vivimos en una cultura totalmente secularizada y así más que nunca hemos necesidad de signos del mundo del cielo, de la presencia de Dios entre nosotros. Y estos pequeños signos hay mucho más significado hoy que en el pasado, porque en el mundo no hay signos sagrados y el mundo mismo está yendo en una dirección secular, prácticamente ateísta. Y para rematar este punto sobre la valiosa sotana, oigamos en verso su excelsitud y sus ventajas, relatadas en el Poema a la sotana, del profesor Javier de Navascués, recitado en labios de un sacerdote español, el padre Juan Manuel Rodríguez de la Rosa. Escuchemos. Ahí está, esta prenda fascinante que encandiló mi infancia, que ensoñé de mil anhelos y dibujé con ternura en mi imaginación cándida. Esa sotana grave que cautivó mis pupilas párvulas, ese hábito amado, anhelo de infante, motor de mi destino y prenda que colmará mi vida. Ahí está, solitaria y silenciosa, austera e interpelante, mi vieja sotana de solemne azabache, depauperada en grisáceo, una bella grisalla por aguerrida usanza, condecorada de brillo inmarcesible. Prenda preciada que une el cielo con la tierra, un atuendo sacro que te configura con lo que representa, una segunda piel, no nacida de la sangre, ni de la carne, sino de lo alto, una sotana traída por ángeles a aquellos que fueron llamados.
Mi vieja sotana raída, de horas eternas de apostolado fatigoso, mi vieja sotana curtida en 1000 luchas y 1000 sudores, y 1000 veces lavada y siempre en rediviva. Sotana de negro, que no de luto, sotana sagrada, sotana cercana y amiga, que establece un dique infranqueable con lo que no es de Dios. Sotana santa, que me configura con Cristo como sacerdote, nobleza obliga a bien llevarla, sotana abrigo y cobijo de santos, sotana reliquia viva, sotana que sobrevive al siglo, sotana tradicional, 1000 veces combatida y siempre victoriosa. Mi sueño soñado, que me entierren con la mortaja santa, revestido con la santa sotana. Así la muerte no será temida, sino dulce, si con ella duermo plácido el sueño de los justos, y cuando mis huesos marchitos sean polvo, que se fundan con ese santo hábito, prenda de resurrección y de plenitud que no se marchita. Segundo, las mujeres dejaron de usar velos y mantillas en el templo. El cubrimiento de sus cabezas por parte de las mujeres, que durante muchos siglos hicieron ellas, comenzó a desaparecer a mediados del siglo pasado, hasta que prácticamente se ha extinguido del todo. Quedan solo unas cuantas excepciones, a quienes la gente considera beatas y pasadas de moda. Los teólogos de la época cargaron contra los velos y las mantillas, precisamente aduciendo que se trataba de una moda de la época de San Pablo, pero ya en el mundo contemporáneo había perdido vigencia y por tanto era un anacronismo mantenerla viva. Se equivocaron esos teólogos, en primer lugar, porque la fe cristiana en la Eucaristía no debe estar sujeta a modas. Por eso el respeto de las mujeres a Jesús Eucarístico se manifestaba y se debe seguir manifestando en formas concretas de reverencia. Por tanto, cubrirse la cabeza no es un acto de beatería, sino de sumo acatamiento y sumisión al Dios que está en el sagrario y especialmente en la celebración eucarística. Y si lo dice la Biblia, tiene una importancia permanente que los teólogos mal pueden desconocer. En efecto, en 1 Corintios 11 al 17 podemos leer: por supuesto que para el Señor la mujer no existe sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Porque si la mujer procede del hombre, a su vez el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Les parece conveniente que la mujer ore con la cabeza descubierta? ¿Acaso la misma naturaleza no nos enseña que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo? Mientras que para la mujer es una gloria llevarlo así, porque la cabellera le ha sido dada a manera de velo. Por lo demás, si alguien es amigo de discusiones, le advertimos que entre nosotros se acostumbra a usar el velo, y también en las iglesias de Dios. Y ya que les hago esta advertencia, no puedo felicitarlos por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos, los perjudican. Quienes contradigan lo anterior, estarían buscando un castigo tal vez similar al que el Apocalipsis en 22, 18, 19 reserva a quienes disminuyen la palabra de Dios. Dice el Apocalipsis: yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describen en este libro. Los teólogos que pregonaron el desuso del velo y de la mantilla en los templos quitaron arbitrariamente a la palabra de Dios un signo mediante el cual las mujeres tradicionalmente manifestaban su respeto a la Eucaristía. Escuchemos lo que la devota española Cristina García dice al respecto de este atuendo. El uso del velo en la Santa Misa es importante para reverenciar a Dios. La costumbre viene desde muy antiguo, porque las mujeres hace mucho tiempo se adornaban el pelo con aderezos, con perlas, con hilos de oro. Y el velo lo que pretende es todo lo contrario, es quitar todos esos aderezos, todos esos adornos, para demostrar que el alma de la mujer, sobre todo, es mucho más rica que todas esas cosas externas, ¿no? Se trata de que por medio del velo se oculta lo físico
para demostrar de que ese alma es un alma virtuosa, que está solo pendiente por las cosas de Dios, que es la favorita de Dios. Tercero, la comunión en la mano. La recepción de la Eucaristía en la boca y de rodillas y su sustitución por la comunión en las manos es la tercera causa que nos está conduciendo a la protestantización de la Iglesia. Y lo más grave es que este paso fue fruto de un gran engaño. Como es sabido, el Papa Pablo VI autorizó la comunión en la mano, pero determinado por las maquinaciones masónicas de uno de sus colaboradores, Monseñor Aníbal Bullini, obispo secretario de la Comisión para la Reforma Litúrgica, después del Concilio Vaticano II. El Papa Pablo VI había ordenado una encuesta en la Iglesia Universal para determinar cómo debía recibirse la comunión. La gran mayoría de las diócesis del mundo se pronunciaron por el mantenimiento de las condiciones vigentes hasta entonces, comunión en la boca y de rodillas. Pero el obispo Aníbal Bullini informó al sumo pontífice alterando los resultados. Cuando el Papa se dio cuenta del engaño de Bullini, ya era demasiado tarde para reversar la medida y las cosas transcurrieron, dándose curso al fraude iniciado por el desleal secretario. Con tanta fuerza que hoy en día prácticamente todas las iglesias eliminaron los reclinatorios, donde la gente se arrodillaba para recibir la Sagrada Comunión. Es de registrarse que Aníbal Bullini confesó su indebido proceder y pidió perdón antes de fallecer. A pesar del arrepentimiento de Monseñor Bullini, el daño sin embargo quedó hecho y se constituyó en una de las causas que van a desembocar en la aparentemente ya próxima protestantización de la Iglesia. La conocida religiosa norteamericana, Madre Angélica de la Anunciación, de la comunidad de las Clarisas, fundadora de la cadena de televisión católica EWTN, en una de sus amables y simpáticas charlas, con ironía, se refirió y reclamó calurosamente a los que buscaban excusas para mantenerse de pie ante la presencia sagrada de Jesús Eucaristía. Miremos lo que la Madre Angélica, que en paz descanse, nos dijo en aquella transmisión del 15 de enero de 1994. Ahora ellos me dicen que voy en retroceso porque me pongo este tipo de hábito. Pero sin embargo ellos se van al siglo IV y te dicen que te pares. ¿Y ustedes saben qué les digo? Ellos dicen que ahora nos paramos en la misa porque en el siglo IV la gente estaba parada. ¡Ey! Yo voy adelante. Este hábito va hacia adelante. Si se van hasta el siglo IV, ellos estaban de pie porque ellos estaban siendo perseguidos. Siglos I, II, III. Pero aún así, no sabemos si estaban de pie. ¿Cómo pueden decir que en el siglo III estaban de pie para la Eucaristía? Deben tener un raro tipo de cerebro. A lo mejor son místicos, adivinos. Tienen visiones de toda esa gente de pie en los siglos III y IV. ¿Cómo puedes estar de pie? Cuando la tercera persona, el Espíritu Santo, desciende a las manos de un sacerdote en ese maravilloso momento, cuando cambia ese pedazo de pan en la sangre, cuerpo y alma y divinidad, ¿cómo puedes quedarte de pie? ¿Sabes? Una vez alguien me dijo que ellos se quedaban parados porque si ellos fuesen a ver el presidente de los Estados Unidos, ellos se quedarían de pie. Yo también. Pero el presidente de Estados Unidos, queridos, no es Dios. Tal vez eso es una revelación. No es Dios. Ustedes ven, yo no me arrodillo ante un hombre, yo me arrodillo ante Dios. Si me arrodillara ante un hombre sería idólatra. Para mí es como un acto de no serviré.
El pecado luciferino está en todas partes. Debe haber, aunque sea una buena iglesia católica en tu área, por lo menos que crea en la Eucaristía y que crea que debes arrodillarte. Cuarto, la descentralización del sagrario. El sagrario es el recinto en donde se guarda a Jesús sacramentado. Por tanto, y con justísima razón, fue considerado durante siglos y siglos como lo central en la vida litúrgica de la Iglesia, y por eso debe ubicarse en la parte más importante del altar principal. Pero a partir del siglo pasado perdió su centralidad, y entonces fue relegado a estar o en una de las esquinas del templo o en un oratorio secundario, muchas veces ubicado hasta en un sótano. ¿Qué pensará ante este desplazamiento nuestro Señor? ¿Qué pensará ante este desplazamiento un creyente del común? Pues que la pérdida de preeminencia indica que la Eucaristía ya no es lo más importante en la Iglesia, que la vida de ella tiene otros episodios, como el de explicar el Evangelio, con mayor relevancia que la misma hostia eucarística. La descentralización de la Eucaristía es, por tanto, un trágico acontecimiento en la vida litúrgica de la Iglesia, que va contribuyendo a que la presencia real de la vida de Cristo no sea lo más relevante en la práctica religiosa. Veamos cómo el abuso de haberle quitado la centralidad al sagrario hoy en día es rectificado por el admirable obispo de la diócesis de Madison en Wisconsin, Estados Unidos, Su Excelencia Monseñor Robert Charles Morlino, que en paz descanse, quien ordenó que para octubre de 2018 todos los templos de su diócesis debían tener el sagrario ocupando la centralidad y relevancia que merece. Veamos lo que un noticiero católico estadounidense dijo al respecto. Monseñor Robert Morlino, obispo de Madison, Wisconsin, Estados Unidos, explica en una entrevista la razón por la que ha ordenado que antes de octubre del 2018 todas las parroquias de sus diócesis deben tener el sagrario en el lugar más preeminente de los templos, en el centro del altar mayor. Fue muy común en los años siguientes al Concilio Vaticano II retirar los sagrarios de los altares mayores de los presbiterios de las iglesias. Muchos vieron en ello una manera de transformar los templos para que pasaran de ser la casa de Dios a ser la casa del pueblo, algo que pareció útil para hacer presente al catolicismo en el mundo moderno. Sin embargo, el obispo Robert Morlino ve la situación de otra manera. El prelado, de 69 años, nacido en Scranton, Pensilvania, advierte que el templo no es la casa del pueblo, sino la casa de Dios. Una vez eso queda establecido, cree el prelado, la reverencia se convierte en la norma habitual de comportamiento de los fieles. Este convencimiento lleva a Monseñor Morlino a devolver el sagrario a la posición más preeminente en la iglesia catedral de Santa Helena, en Helena, Montana, durante el corto tiempo que sirvió allí como obispo. Al ser nombrado obispo de Madison, Wisconsin, en el 2003, esa misma idea sobre el lugar adecuado para el sagrario, de acuerdo al canon 938 del Código de Derecho Canónico, empezó a hacerse clara para los párrocos de su diócesis. Algunas parroquias reubicaron sus sagrarios apropiadamente, pero otras aún no lo han hecho, así que el año pasado se estableció como fecha límite para hacerlo el mes de octubre de 2018. Recientemente, Monseñor Morlino concedió una entrevista sobre esta fecha límite, sobre la música sacra de la diócesis de Marquette en Michigan y sobre algunos conceptos litúrgicos generales. Quinto, disminución y casi extinción de la vida de oración sacerdotal con la no práctica del breviario. El breviario o la oración del devocionario, llamado la liturgia de las horas u oficio divino, como lo conocen algunos, es una de las más hermosas tradiciones consignadas en un libro que contiene la oración litúrgica de la Iglesia. Una regla de oración que permite al sacerdote o religioso santificar su jornada completa, desde la mañana hasta la noche. Dicha disciplina funciona mediante distintas oraciones que están distribuidas con un horario y que respectivamente reciben el nombre de oficio de la lectura, es decir, maitines, oración de la mañana o laudes, las oraciones del día, la de la media mañana u oración tercia, la oración del mediodía o sexta y la oración de la media tarde o nona. Estas recogidas además en la oración de la tarde o vespertina y en la oración de la noche o completas, que son los dos ciclos o momentos obligatorios para todo consagrado.
Esta valiosa práctica es conocida por muchos como la liturgia de las horas, que distribuye esos momentos en 3 grandes pasos llamados laudes, vísperas y completas. Generalmente consta de 4 librillos, que contienen todas las oraciones de lectura obligatoria para el clero y los religiosos, acompañada de un resumen llamado oración cristiana, que lleva los elementos más importantes del breviario, pues el original contiene todas las lecturas específicas de cada día, incluyendo los festivos. Ahora bien, antes de las reformas del Concilio Vaticano II, la oración y lectura de este breviario era generalizada. La inmensa mayoría de clérigos las practicaba. Solo pocos, muy pocos, las omitían y por razones excepcionales. Pero hoy en día, a pesar de su obligatoriedad reglamentaria, también son muy pocos, pero poquísimos, los que las cumplen. Es decir, para la gran mayoría del clero es una tradición perdida. Esta lamentable realidad tiene consecuencias funestas, y la primera de ellas es el debilitamiento espiritual de los consagrados, que junto con su baja sacramentalidad causa desastres en la vida de los mismos, haciéndolos cada vez más vulnerables a las tentaciones y al pecado. Vean cómo esta disminución de la vida de oración y de sacramentalidad de los clérigos es una de las causas que ha ido conduciendo a la protestantización de la Iglesia Católica, porque los protestantes, aunque fervorosos en el inicio, decaen luego y dedican poco tiempo a la oración, tal como ocurre hoy en día en el protestantismo europeo. La casi desaparición de la práctica orante en los clérigos trata de mimetizarse en muchos de ellos con un activismo frenético, y aquí evocamos a la censura que el Maestro Jesús le hace a Marta, quien se ocupaba solo de las cosas materiales, mientras María había escogido la parte espiritual, escuchar y dialogar con su Señor. El padre Jesús Silva, párroco de la iglesia Patrocinio de San José, se refiere a este tema y además profundiza en la valiosa utilidad de la oración. Escuchémoslo. Desde Vallecas seguimos comentando el Evangelio en el que hoy se nos presenta al Señor que se retira a un sitio descampado, al desierto, dice literalmente el Evangelio, para orar. Orar en descampado. Mirad, en la actualidad estamos rodeados de un activismo increíble. Hace poco el cámara, que está detrás de la cámara, me preguntaba, ¿pero tú cómo sacas tiempo para hacer todo lo que haces? Yo le respondí, pues no tengo ni idea, es verdad. Tenemos un activismo frenético que luego muchas veces lo pagamos con la salud. Muchas veces lo pagamos precisamente cuando nos da un arrechucho, cuando nos da ansiedad, nos da un bajón o un tirón de espalda, que es lo que me suele pasar a mí, y entonces de repente te das cuenta de que estás acelerado. El Papa, de hecho, habla del rapidismo como uno de los problemas de la vida actual. En la Laudato Si habla de el rapidismo, ¿no? Todo tiene que ser rápido, todo inmediato, todo rápido. Y sin embargo el Señor se va a un descampado y se pasa la noche orando. Dios nos llama a pararnos a orar, a que en medio de este activismo que nos rodea y que parece que nos pone en tensión, nos paremos un momentito para orar, para tener tiempos para estar con el Señor. Pero alguno puede preguntarme, ¿pero para qué sirve orar? ¿Para qué sirve rezar? Pues mirad, orar sirve para 3 cosas. La primera, para estar con tu amigo. Jesús es tu amigo. Y tú cuando quedas con un amigo no te preguntas, ¿para qué sirve quedar con un amigo? No, te apetece quedar con él, te apetece verle, te apetece charlar, ves una peli, das un paseo, te echas unos bolos, unas partidas al Call of Duty, lo que sea, ¿no? Pero haces algo, ¿verdad? Quedas con tu amigo, estás con él y disfrutas. En segundo lugar, orar sirve para descansar. En esta vida agotadora que tenemos, hoy en día necesitamos espacios de silencio, de tranquilidad, donde podamos descansar en el corazón de Dios y estar con Él, y dejar que todo ese agobio que tenemos dentro se nos pase un poquito y entremos en esa calma y en esa paz que necesitamos. Y en tercer lugar, orar sirve para discernir. ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? Hay muchas veces que tomamos las decisiones aquí y ahora, a bote pronto, sin pararnos a discernir. La oración sirve para que tú te pares y antes de tomar una gran decisión te pongas delante de Dios y digas, ¿qué tengo que hacer? Por tanto, la oración sirve para 3 cosas: estar con tu amigo, descansar y discernir. Jesús ora para discernir la voluntad de Dios, y de hecho el Evangelio nos cuenta que Jesús después decide irse. Allí es donde Jesús descubre qué es lo que Dios, lo que el Padre quiere de él. Ora y tendrás descanso, ora y tendrás discernimiento. Ánimo y adelante. Hay una razón adicional que el padre Jesús Silva no menciona. Ya la hemos insinuado atrás, pero la repetimos. El sacerdote, al igual que toda oveja, debe orar para superar su impotencia para orar el bien.
recibir de Dios sus gracias para practicar las virtudes y obrar de conformidad con la voluntad divina. Al respecto, el padre Raúl Sánchez completa esta reflexión sobre la importancia de la oración del sacerdote para vencer su sensación de soledad y de impotencia. Lo hace refiriéndose al reciente retiro del sacerdote colombiano, el padre Alberto Linero, de la comunidad eudista del Minuto de Dios, quien colgó la sotana porque la soledad lo abrumó. En términos de la jerga colombiana usada por él mismo, se mamó. Escuchemos al padre Raúl Sánchez lo que dice al respecto. Pero nos llegó esa noticia triste de que abandonó el ministerio sacerdotal, colgó la sotana. ¿Por qué un sacerdote cuelga la sotana? Me han hecho esa pregunta a mí. Padre, ¿por qué los sacerdotes dejan el ministerio? Pues pueden haber muchas razones, hay muchísimas razones, que evaluarlas cada uno en concreto pues sería muy complejo. Pero hay una cosa que sí puedo decir, porque yo soy sacerdote. Yo soy sacerdote igual que el padre Alberto Linero. Estuvimos en seminario, hemos tenido experiencias, crisis, tentaciones, hemos celebrado Eucaristía. La realidad de un sacerdote puede comprender a otro sacerdote. ¿Por qué deja el ministerio? Dice él en esa jerga popular colombiana, no, porque me mamé. Me mamé, para aquellos que no sepan, que no son colombianos, me mamé significa me harté, me cansé, hasta aquí llegué. Eso significa el término me mamé. ¿Y se mamó de qué? Él solamente lo sabe. Y otra cosa que dijo es que vivía mucha soledad. Y uno le pregunta, ¿y de qué soledad sufrías? ¿Tu familia? ¿Tu comunidad religiosa? ¿Tu comunidad parroquial? ¿Dónde trabajabas? ¿Qué soledad tenías? ¿Qué soledad? Entonces va uno descubriendo que hay unos grandes vacíos y cuestiones que no nos corresponde a nosotros juzgar ni entrar a determinar, por respeto a la persona del padre Alberto Linero. Pero yo sí puedo decir como sacerdote que uno puede colgar la sotana, es cuando empieza a descentrarse de Cristo. No digo que el padre haya perdido la fe en la Iglesia Católica. No digo que el padre haya perdido la fe en Cristo Jesús o en su enseñanza. No, pero sí sé que hubo una desconexión con Cristo. La persona cuando está llena de Cristo, cuando la persona está llena de la Eucaristía, cuando la vida del sacerdote está llena de la oración que sostiene y esa esperanza de saber que esto es un batallar diario, uno no se siente solo. Hay tentaciones, hay pruebas, hay situaciones muy difíciles, pero el que está lleno de Cristo Jesús y sabe que allí está el soporte, el sostén, la ayuda, lo que nos hace permanecer en este mundo tan difícil y en esta vocación tan dura. Él se olvidó de sus motivaciones sacerdotales iniciales. Se olvidó de esas motivaciones. Yo las tengo presentes todos los santos días para no echarme al piso, porque a veces esto es muy difícil. Escándalos, mentiras, falsedades, tentaciones, chismes. Esto es como para uno salir corriendo. Pero Cristo nos llamó para estar pendientes de una comunidad, para estar pendientes de alguien que está más necesitado tal vez que uno y que necesita una palabra de aliento. Ahora, ¿quién les va a transmitir aliento, esperanza, ánimo a estos colombianos si esa voz ya se silenció? Y si como pastor, porque puede seguir hablando en los medios de comunicación, seguramente ahí va a encontrar una realidad laboral para que viva como laico. Pero ya no es la voz del pastor, ya es la voz del amigo, ya puede ser la voz del psicólogo, ya puede ser la voz del compañero de vida, ya puede ser la voz del locutor, ya puede ser la voz del presentador del programa, pero ya no es la voz del Padre, ya no es la voz del Padre Linero. El Señor nos llama para decirle,
sí. Y hay palabras que son claves en la Sagrada Escritura. Cuando el Señor llama para siempre. Hay una frase muy hermosa de un sacerdote que era colombiano también, el padre Rafael García Herreros. Este padre, un hombre santo, un hombre carismático, un hombre muy bueno, decía lo siguiente: cuando Dios llama, no lo para nadie. Y resulta que cuando uno abandona el ministerio, es cuando uno dice, pues tú no paras esto, Señor Dios, pero aquí yo me bajo. Como esto no se puede parar, yo aquí me bajo. Y me tiro. Y cuelgo la sotana. La palabra del Señor nos enseña, ¿no?, que huyan frente a la tentación. Pablo dice, huyan frente a la tentación. Y cuando uno no huye frente a la tentación, puede caer, y vienen los desesperos, y vienen las soledades, y vienen los memamés, las mameras, viene eso. Y el Señor también en su palabra dice, oren para que no caigan en tentación. Cuando nuestro Jesucristo iba a ir al huerto a orar solo, a su Padre Dios, les dijo a los discípulos, oren, ya Pedro, oren para que no caigan en tentación. Y entonces, si no se ora, uno cae en la tentación de la soledad, en la tentación del aburrimiento, en la tentación de que esto ya no sirve, en la tentación de que qué estoy haciendo con mi vida, en la tentación de que más bien me voy a conseguir una mujer y voy a dejar esta cosa, en la tentación de que tanto pedofílico y tanto homosexual, esto me abruma, en la tentación de no poder más. Por eso el Señor nos invita a orar. El padre Linero, siendo tan buen hombre, creo que se desconectó de la oración y de Cristo Jesús. No porque no crea en Cristo Jesús, no porque no crea que Cristo fundó esta iglesia, pero sí creo que hubo una fractura allí. Y por eso el hombre se mamó y por eso el hombre se siente solo. Pasos en la protestantización de la Iglesia. Fin, parte 1. Un café con Galat. Pasos en la protestantización de la Iglesia. Parte 2. Sexto, eclipse de la devoción mariana. Es cierto, como lo declara San Pedro en Hechos 4:12, que el nombre de Jesucristo es el único ligado a nuestra redención, porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. También es cierto que María no es diosa, ni ella es la causa de nuestra salvación. Sin embargo, una tradición que remonta ya 20 siglos hace que recurramos a ella en búsqueda de sus ayudas y de sus auxilios en su misión de corredentora. Sí, con toda razón no es diosa, y yerran los que le atribuyen ese carácter divino, haciéndole igual al Creador. Pero si María no es diosa, fácilmente obtiene de Dios lo que es propio de Dios. No es diosa, pero sí es la omnipotencia suplicante, como la denominó el gran teólogo San Bernardo de Claraval, fundador de la orden de los cistercienses. A ella, como omnipotencia suplicante, Dios le concede todo lo que le pide, y nada de lo que pide se lo niega. Pero, ¿por qué ella es la omnipotencia suplicante? Basta con leer el episodio de las bodas de Caná de Galilea, descrito por el evangelista San Juan en 2:1-11, así. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros?
mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Observemos bien la respuesta del Señor para negarse a solucionar la falta de vino, a petición de su madre. Primero, y para probarla en su paciencia y en su confianza en él, le respondió que el asunto era de los invitantes, mas no de los invitados, por lo cual él no veía motivo para interferir en una cuestión que no era de su incumbencia, ni de ella ni de él. Segundo, y muy importante, dejó de manifiesto que aún no era la hora de iniciar públicamente los milagros. Obsérvese bien, hora fijada previamente desde toda la eternidad por la Trinidad Santísima. Sin embargo, Jesús accede a la petición de su madre, dada su insistencia y su confiada respuesta. Hagan lo que Él les dice. Lo cual nos indica con claridad y determinación absoluta que María tiene un privilegio especial, y es que todo lo que pide a su Hijo le es concedido y nada le es negado. Con esta confianza hemos acudido durante más de 2000 años a la Madre de Cristo, que últimamente el obispo Jorge Mario Bergoglio minusvalora, diciendo, como lo hizo con desdén recientemente en la conmemoración del centenario de la aparición de Fátima, que la gente acude a ella como a una santita para obtener gracias baratas. Miremos lo que el obispo Jorge Mario Bergoglio dijo en Fátima, con motivo del primer centenario de las apariciones a los 3 pastorcitos. Peregrinos con María. Peregrinos con María. ¿Cuál María? ¿Qué María? Una maestra de vida espiritual. Una maestra de vida espiritual. La primera que siguió a Cristo por el camino estrecho de la cruz, dándonos el ejemplo. Una señora inatingible. Una señora inalcanzable y por lo tanto inimitable. La bienaventurada. Porque ella ha creído siempre, en todas las circunstancias, en la palabra divina. O más bien, una santita a la que se acude para conseguir gracias baratas. La Virgen María del Evangelio, venerada por la Iglesia orante, por sensibilidades subjetivas, o más bien una María retratada por sensibilidades subjetivas, deteniendo el brazo justiciero de Dios, listo para castigar. Esa que Bergoglio irresponsablemente llama santita que concede gracias baratas, es nadie menos que la Señora Virgen del capítulo 12 del Apocalipsis, la Madre del Salvador, pero también la Madre de la Iglesia. Miremos entonces lo que San Juan nos dice en su libro de las Revelaciones, en el capítulo 12, 1 a 18. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera.
La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1260 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo o Satanás. Y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido, gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes, pero ay de ustedes, tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda muy poco tiempo. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer recibió las 2 alas de la gran águila para volar hasta su refugio en el desierto, donde debía ser alimentada durante 3 años y medio, lejos de la serpiente. La serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara, pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Y yo me quedé de pie sobre la playa. Así pues, esa que Bergoglio con desprecio, con vilipendio, con descrédito, califica de santita a la que se le piden gracias baratas, ella es, pues, la majestuosa mujer vestida de sol, es decir, vestida de Dios, que mantiene la luna a sus pies. Es ella atacada por el dragón infernal, la que aparece maravillosamente descrita en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 10, que a la letra dice: ¿Quién es esta que surge cual aurora, bella como la luna, refulgente como el sol, imponente como un ejército en orden de batalla? Así aparece ella conmovedora y terrible, para enfrentar al enemigo común de Dios y de los hombres. Pues bien, la devoción a esa que no es diosa parece haberse eclipsado por falta de cuidado en los tiempos actuales. Esto se debe al descuido y a la ligereza con que hoy se oyen desaires, como los de Bergoglio y los de los teólogos en general. Pero el eclipse de la devoción mariana nos acerca más y a pasos agigantados al proceso de protestantización de la Iglesia. Pues esta involución mariana emparenta cada vez más a la Iglesia Católica con las sectas protestantes, que en poco o nada tienen que ver con la Virgen María, a quien muchos de los miembros de estas sectas desprecian, calumnian y minusvaloran. Séptimo, desaparición de las imágenes religiosas y de las devociones a los santos. A la par del eclipse de la devoción mariana, y en un mal esfuerzo de la protestantización de la Iglesia, se ha dado igualmente la desaparición de las imágenes. Es cierto que algunas de estas imágenes y devociones religiosas en ocasiones se daban de forma desproporcionada y en perjuicio de la centralidad de la Eucaristía. Pero lo adecuado era poner remedio a esta situación, sin suprimir ni las imágenes ni las devociones correspondientes. En todo caso, despobladas las iglesias de santos, cada vez impresionantemente se parecieron más a los vacíos templos de las sectas protestantes. Miremos cómo desde antiguo las imágenes sagradas no se oponen a la devoción prioritaria que se debe a Yahvé Dios, y por el contrario ayudan a esta. Así, por ejemplo, en Primera de Reyes 6, 23, 29 podemos leer: En el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo. Cada uno medía 5 metros de altura. Las alas del primer querubín medían 2,5 metros cada una.
de manera que había 5 metros desde el extremo de una de sus alas hasta el extremo de la otra. El segundo querubín medía también 5 metros. Los 2 querubines tenían la misma dimensión y la misma forma. Uno y otro medían 5 metros de altura. Salomón puso los querubines en medio del recinto interior. Estos tenían las alas desplegadas. Una ala del primer querubín tocaba el muro y una ala del segundo tocaba el muro opuesto, y las alas extendidas hacia el centro de la casa se tocaban una con la otra. También a los querubines los revistió de oro. Alrededor de todos los muros de la casa hizo cincelar figuras de querubines, de palmeras y pimpollos, tanto en el interior como en el exterior del lugar santísimo. Quede claro que lo que Dios prohíbe son los ídolos, y por tanto las imágenes que representan a dioses falsos. Pero el Señor no prohíbe imágenes de los santos que no son ídolos, y que por el contrario han sido servidores y devotos del único Dios altísimo y verdadero. Imágenes que son simples representaciones de estos. Octavo, eliminación de la música sacra. La tradición y la devoción nos enseñan que el que canta ora 2 veces. Una traducción resumida de lo que San Agustín solía decir con las siguientes palabras: pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento, en la canción del amante hay amor. Hoy en día, esta tradición magníficamente representada en el gregoriano, durante la Edad Media y posteriormente en el Barroco, ha desaparecido por completo en la liturgia moderna, y los ensayos de música autóctona no han logrado reemplazar adecuadamente lo perdido en aquellas épocas. Así que la falta de música sagrada incide en la frialdad de la devoción actual. Noveno, autorización de la comunión para los adúlteros no arrepentidos en Amor y Leticia. En los pasos que conducen hacia la protestantización del catolicismo, no puede omitirse la referencia a la desventurada exhortación apostólica postsinodal Amor y Leticia de Francisco, en la cual, hábilmente disfrazada, se da la autorización para que los adúlteros no arrepentidos de su pecado, el cual se califica de simple situación irregular, puedan recibir tranquilamente la Sagrada Comunión, quedando así la Eucaristía altamente lesionada y desvalorizada. Pues sí, así lo establece la exhortación apostólica Amor y Leticia, por magia de una modificación verbal donde se cambia la palabra pecado por situación irregular. Esto en el capítulo 8, subcapítulo llamado Discernimiento de las situaciones llamadas irregulares, párrafo 305, nota al pie 351, y demás del mismo subcapítulo. El contenido de Intenciones de Amor y Leticia en su capítulo 8 fue reautorizado por el mismo Francisco en su carta del 5 de septiembre de 2016 a los obispos de la región pastoral de Buenos Aires, en respuesta al documento Criterios Básicos para la aplicación del capítulo 8 de Amor y Leticia. En uno de los apartes de su comunicación dice Francisco: el escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amor y Leticia. No hay otras interpretaciones, y estoy seguro que hará mucho bien. Que el Señor le retribuya este esfuerzo de caridad pastoral. Con esto, Jorge Bergoglio confirma que la intención oficial de su exhortación es autorizar dar la comunión a los adúlteros no arrepentidos. Así, este obispo contradice lo mandado por el Catecismo de la Iglesia Católica, que en su numeral 1385 declara que solo es permitido recibir la comunión en estado de gracia y no de pecado mortal. Dice el 1385 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Lo anterior, en concordancia con las directivas de la Sagrada Escritura expresadas por San Pablo en 1 Corintios 11, 27 a 29, que advierte: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense, pues, cada cual,
y coma entonces del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Muchas voces de protesta se han manifestado, entre ellas las más importantes, las de los 4 cardenales que formularon las dubias y que no tuvieron respuesta alguna por parte del obispo Bergoglio. 2 de esos cardenales ya fallecieron y partieron a la eternidad sin recibir explicación alguna. A continuación, escuchemos la noticia correspondiente. 4 cardenales desafían públicamente al Papa Francisco, lo acusan de generar desconcierto y confusión. Una carta dirigida en septiembre al Sumo Pontífice en la que cuestionan la encíclica Amoris Laetitia. El Sumo Pontífice no respondió a la misiva y ahora le piden que lo haga para todo el pueblo de Dios. Los divorciados católicos, el punto más controvertido. Los cardenales Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra y Joachim Meissner tuvieron un gesto desafiante al hacer pública una carta en la que acusan al Papa Francisco de generar un grave desconcierto en muchos fieles y una gran confusión en relación a cuestiones clave para la vida de la Iglesia. 10. Falso ecumenismo con eliminación de la Eucaristía. Los coqueteos de Jorge Mario Bergoglio con la secta protestante de los luteranos de Suecia, algo que fue causa de justa alarma entre los verdaderos miembros de la Iglesia Católica, no podía menos de haber sucedido así, ya que el obispo Bergoglio, contra todas las evidencias históricas y teológicas, declaró a Lutero como un testigo del Evangelio, y solo le faltó canonizarlo. ¿Puede llamarse testigo del Evangelio a quien produjo uno de los mayores desmembramientos de la unidad de la Iglesia? Este desmembramiento aún no se ha detenido, porque las sectas, sin parar, aún siguen multiplicándose. Sin parar surgen nuevas agrupaciones que se hacen inamovibles en un solo versículo de la Biblia, ignorando el contexto. Además, Bergoglio decidió hacerle una estatua al heresiarca Martín Lutero en el interior del Vaticano, y en la conmemoración de los 500 años de la fundación del luteranismo ordenó la impresión de una estampilla vaticana en su honor, todo lo cual redobla los esfuerzos para lograr una mayor semejanza con el protestantismo. Pero esta semejanza está a punto de llegar a su culminación, con la negación muy probable de la transubstanciación y su cambio por la celebración de una simple memoria, en lo cual quedaría convertida la Santa Misa. Memoria que disminuye más el acto litúrgico supremo de la Iglesia, que deja de ser la actualización del sacrificio de Cristo y siquiera un simple banquete, para degradarse a la sola condición de la memoria o recuerdo del suceso eucarístico. La idea de degradar o simplificar el sacramento eucarístico conduce a una sola salida, que es la del fomento de un falso ecumenismo, para el cual necesitan el andamiaje de una misa desacralizada, que sea compatible con las ideas del heresiarca y reformador Martín Lutero. Veamos lo que al respecto dijimos de manera resumida en una de nuestras transmisiones de Un Café con Galat, de fecha 9 de noviembre de 2017. Programa titulado Francisco protestantiza la Iglesia Católica. Escuchemos. Frente a la celebración conjunta entre católicos y luteranos, o conmemoración, como prefieren llamarla engañosamente algunos jerarcas católicos, de los 500 años de la Reforma Protestante, adelantada por Martín Lutero, que culminó el pasado 31 de octubre de 2017, resulta un signo muy grande de la altura de los tiempos que el padre de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, quien más argumentos y más fuertes diera contra la reforma de Lutero, junto al papado de la época y a los padres del Concilio de Trento, protagonista de la contrarreforma que enfrentó y venció al hereje sacerdote agustino Martín Lutero, tenga hoy en el jesuita argentino Jorge Bergoglio al máximo promotor actual de la vieja herejía luterana, como representante de su congregación religiosa, además al frente nada más ni nada menos que del papado de la Iglesia Católica. En efecto, el obispo jesuita Jorge Mario Bergoglio Sívori es hoy por hoy el más importante impulsador, promotor y publicista del pensamiento protestante luterano, en abierta contradicción al fundador de su orden, muy por encima incluso de los promotores luteranos y calvinistas de hoy y de ayer, quienes brillan por su ausencia en el escenario católico mundial. El santo español
Ignacio de Loyola, cuya orden puede preciarse de ser la más fiel al papado y a la Iglesia Católica desde su fundación y durante la mayor parte de su historia, hoy es testigo desde el cielo de la caída de su portentosa orden religiosa, por el herético obrar de muchos de sus recientes y actuales miembros, pero hoy en cabeza de Francisco, quien recientemente designa a Lutero testigo del Evangelio y lo justifica ante el mundo secular y católico, enseñando erradamente que Lutero no quiso la división de la Iglesia Católica, sino su reforma, contradiciendo 5 siglos de argumentación precisa y verdadera contra la herejía reformista luterana. Reforma que el mismo Bergoglio viene adelantando y está empeñado en culminar. Reforma que no es otra cosa que la destrucción de la Iglesia, desde sus cimientos organizacionales, doctrinales, dogmáticos, litúrgicos y sacramentales. Este paso, que es la culminación de todo el proceso de autodestrucción de la Iglesia, con la eliminación de lo más sagrado que tenemos, que es la Sagrada Eucaristía, lo trataremos más a espacio en un programa próximo. Sin embargo, desarrollaremos un acercamiento preliminar, presentando las reflexiones del padre Raúl Sánchez, presbítero colombiano, que ejerce su ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis de Oklahoma, jurisdicción de los Estados Unidos. Escuchemos al padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El pececito representa la realidad del cristiano, esa imagen que está detrás de mí. Y cualquier cristiano que conozca ese signo, pues dice, ese es cristiano. Es fácil, vemos un pececito y ya entendemos. Y ese pececito no dice yo soy cristiano, no dice yo soy católico, no dice yo tengo fe en Cristo Jesús, no, simplemente lo observa y dice, es el símbolo del cristiano. Pues muy bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que el ser humano, dentro de su realidad antropológica, está inserto en la realidad de la semiología. ¿Qué es la semiología? La semiología es la ciencia que se encarga de estudiar el signo y la realidad que comporta y lo que transmite. Le voy a dar un ejemplo. Usted va por la calle y ve una luz roja y usted detiene su automóvil, porque si no detiene su automóvil tal vez vaya a tener un accidente. Y esa luz roja no le dice deténgase, se va a estrellar, o le dice con letras lo que puede pasar. No, simplemente usted la observa y la entiende. Eso es el símbolo, una realidad sensible, apreciable por los sentidos, que al usted observarla, usted la entiende perfectamente. Va usted por la carretera y ve una flecha que le está indicando que tiene que voltear hacia la derecha, usted hace eso, porque si no va a tener un aparatoso accidente, si no que obedece esa señal. Si usted va por la calle en la ciudad y ve un símbolo de una H, usted dice hay un hospital, o si ve una cruz, usted dice, eso es un hospital o un centro de salud. Va por la calle usted y me ve a mí con esta ropa, usted dice, ese es un cura. Pues muy bien, dentro de esa realidad laical, esa realidad secular del signo, también existe la realidad del signo dentro de nuestra fe. Vamos a mirar los templos, y aquí es donde yo quiero lanzar el mensaje. Nuestra iglesia se protestantizó. Y poco a poco los templos van adquiriendo una realidad más protestante. El protestante quitó toda la realidad del símbolo, toda la realidad que invitaba a la trascendencia. Por eso cuando inició la mal llamada Reforma Protestante, después de que Martín Lutero empezó con su gran revuelta, toda esta gente enardecida entonces empezó a asumir toda la visión teológica de Martín Lutero junto con Calvino, Erasmo, y etcétera, etcétera, y empezaron a sacar las imágenes de los templos, a romper los retablos, a romper cruces, a quitar los comulgatorios, a quitar toda la realidad que nos evocaba una trascendencia, una realidad cúltica, una liturgia seria.
Entonces eso a lo largo de los años, eso se fue transmitiendo. Y por eso esos templos maravillosos que tenían los techos tan altos, que tenían las luces tenues, que tenían una serie de nichos, y en esos nichos tenían una serie de imágenes de santos. Cuando el sagrario estaba en el centro del presbiterio, cuando existía el comulgatorio, cuando existía una realidad de ángeles, de querubines, de imágenes que nos evocan lo trascendente, lo de Dios, lo divino, entonces todo eso preparaba, ¿no?, simbólicamente al ser humano hacia una realidad, ¿no?, de Dios. Al quitar eso, entonces, ¿qué se buscó? Se buscó que mundanizar el Evangelio, quitar lo sacro, lo sagrado, lo que nos puede transmitir, nos puede llevar a una realidad mistagógica, de misterio de Dios. Por eso un joven de 15 años o de 20 años que va a un templo moderno donde no hay imágenes del Via Crucis, de toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sino existe una crucecita con el número 1 Romanos, otra crucecita en otra pared que el número 2 Romanos, o en otra pared otra crucecita con el número 3, hasta así llegar al número 14 de estación. Entonces, ¿qué le puede decir eso al joven? Un joven no va a saber qué es eso, a no ser que le pregunte a la mamá, ¿y qué significan esas cruces? El mismo Señor Jesucristo, ¿no?, hoy en muchos templos protestantizados, católicos, no está el Cristo crucificado, lacerado, hiriente, sangrante. No, existe un Cristo resucitado, estilo Arnold Schwarzenegger, mostrando todo su six-pack, ¿no?, sin ninguna referencia de martirio y de sufrimiento. ¿Por qué los pintan así? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué ya no presentan un Cristo crucificado? Porque si tienen en cuenta el símbolo, porque ¿qué dice más? ¿O qué está queriendo transmitir con un Cristo resucitado y no con un Cristo crucificado? Ya está entendiendo que el símbolo es importante. Es que hablar de un Cristo glorioso y resucitado, tal vez te quiere transmitir, no pienses ahorita en la cruz, no pienses en sufrimiento, todo es gloria y majestad. No pienses ahorita en la pasión, en el Via Crucis. La crucecita con el número romano es suficiente, es suficiente, es suficiente. No pienses, por favor, es que Jesucristo ahí en el sagrario, no, vamos a quitarlo de ahí del centro del presbiterio, lo ponemos ahí, por ahí detrás de una columna, o de pronto hacemos una capilla, no fuera de la iglesia, ahí, que no exista ese referente. Y esa lucecita rojita que nos muestra la presencia real de nuestro Señor Jesucristo ahí en el sagrario, hay que hacerla desaparecer, porque, hombre, ¿cómo van a pensar que Jesucristo está ahí en una hostia con toda su sangre, alma, cuerpo y divinidad? ¿Cómo van a creer eso? No, eso quiten esas cosas de ahí, por favor. Sean más sensatos, aterricen, que la fe es otra cosa, ¿no? Quiten el comulgatorio, ¿para qué esa tontería? Ahorita pasen, tiren la mano, saquen la lengua y les vamos a dar esa galleta, ¿no? No hay necesidad que tengan tanta devoción, tanta piedad ahí en el comulgatorio, ¿no? Quiten todo ese montón de santos, esas imágenes, este montón de cosas ahí, quiten esos nichos de ahí, tanta bobada ahí, ¿no? Entonces, quitaron toda una realidad que enriquecía la fe. Cuando la gente entraba al templo y veía ese montonón de nichos con esos santos, todo eso evocaba, esas imágenes eran representaciones de hombres y mujeres que en virtud de su vivencia de fe de manera heroica llegaron a los altares. Y eso dice mucho. Cuando mirábamos los techos tan elevados, eso nos trascendía, nos hacía trascender, nos evocaba una realidad distinta a esta terrena. Al protestantizarse la Iglesia Católica, empezaron a acabar con los signos. Y eso ha hecho mucho daño hoy. Por eso no es raro que usted cuando vaya a un templo, en lugar de encontrar gente arrodillada o sentada de manera piadosa, esperando que llegue el sacerdote para que inicie la misa, usted va a encontrar un montón de gente como si estuviera en un teatro, mascando chicle, conversando en posturas no muy santas, no mirando el celular.
esperando que el próximo payaso empiece la función llamada Eucaristía. Se perdió el respeto, se perdió el decoro, se perdió el sentido de la liturgia, se protestantizó la iglesia. Y eso debido precisamente a un clericalismo. Existe una contradicción porque el Concilio Vaticano II quiso que tanto los laicos como los sacerdotes mancomunadamente empezaran a caminar y a hacer historia, el sacerdote como pastor y los laicos como ovejas, pero juntos trabajando para construir una iglesia más abierta, una iglesia mayormente comprometida. Pero ¿qué pasó allí? No, ahí sí, no, el sacerdote no quiso caminar con el laico, sino que empezó a hacer uso de su clericalismo, de su poder. El sacerdote le preguntó al laico, ¿quitamos el comulgatorio? El sacerdote le preguntó al laico, ¿quitamos el sagrario y lo ponemos en otro lado? El sacerdote le preguntó al laico, ¿qué hacemos con ese montonón de imágenes? ¿Las quitamos o las dejamos? Les preguntó, no. El sacerdote preguntó, el clero preguntó, ¿quitamos ese Cristo crucificado o ponemos un Cristo resucitado como recién salido del sauna y del gym? No le preguntaron al laico, lo impusieron a la fuerza, porque una realidad de orden protestante se metió en la Iglesia Católica y eso no lo podemos negar. Eso es un hecho y está allí y está haciendo mucho daño. ¿Cómo le ha hecho de daño la realidad de quitarle al joven la riqueza, ¿no? Quitarle al joven la riqueza y el valor del arte, de la liturgia, de lo sagrado, de los santos, del comulgatorio, del sagrario, de Jesucristo de la Eucaristía, de Jesucristo en la cruz, del Via Crucis, de los techos altos, de esos retablos, de ese arte maravilloso? Le quitamos al joven, ¿no?, la posibilidad de conocer una realidad que lo trasciende precisamente por la realidad del símbolo. El ser humano está inserto en la realidad del símbolo. Por eso los protestantes no nos dan tan duro, ¿no?, porque no conocen la realidad antropológica, ¿no?, de que el ser humano está metido en toda realidad simbólica. Por eso nuestras imágenes, por eso nuestras procesiones, por eso nuestro culto, por eso nuestra liturgia, cargada de símbolos, porque eso nos mueve, nos llena, ¿no? Y obviamente todo eso está sostenido por la palabra del Señor. Claro, al protestantizar, entonces quitamos toda esa realidad del símbolo, desnudando al hombre y quitándole, rascándole prácticamente su corazón y sacando de esa realidad que lo mueve. Entonces simplemente con la palabra, por eso el protestante se volvió ¿cómo es el término? Bibliólatra. Porque tiene que acercarse a un signo, ¿no? La Biblia. Y como le quitaron santos, altares, sagrarios, comulgatorios, imágenes, todo eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el ser humano está compelido a eso, es su propia realidad. Entonces tiene que idolatrar la Biblia, tiene que coger la Biblia por algo, de alguna manera, y hasta le hace un altar y la pone por ahí porque necesita de algo. Protestantizaron a la Iglesia Católica y por eso se perdió la piedad y por eso se perdió el respeto y por eso las mujeres se visten de manera indecorosa y por eso los hombres se visten de una manera espantosa también. Y por eso cada uno llevan las señoras a sus hijos y le dan el biberón allí, y al otro le dan las papas fritas, y al otro le da el refresco con un pitillo, o un popote, o una pajilla. ¿Qué hicimos con el símbolo? ¿Qué hicimos con nuestra liturgia? ¿Qué hicimos con lo sagrado? Es importante que usted medite un poco sobre estos aspectos. Y le hemos quitado al joven la riqueza de un arte hermoso, simbólico, que nos trasciende y nos evoca una realidad de Dios. Hemos mundanizado el Evangelio, hemos contemporizado en realidades que no son las que el Señor ha querido para nosotros. Nos hemos dejado embaucar por una serie de frases, de palabras de los protestantes, ¿no? Amén, bendecido, hermanito, no sé qué, como si fuéramos acomplejados y perdimos nuestra identidad católica.
y nos hemos empeñado en tomar posturas que no son las nuestras. Nosotros no venimos ni no somos hijos de Martín Lutero. Martín Lutero cometió un gran error, el error de ser rebelde y decirle no a la Iglesia. Desconoció Romano Pontífice, desconoció Romano Pontífice, desconoció liturgia, desconoció historia, desconoció sucesión, desconoció tradición, desconoció todos los elementos que enriquecen y comportan toda la realidad de la Iglesia Católica. Y hoy existen algunos católicos acomplejados, ¿no?, que quieren parecer más a los protestantes, en lugar de asumir toda esa riqueza dejada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, y que a través de la sucesión y a través de la tradición se ha venido construyendo en Occidente una riqueza maravillosa que le daba identidad al católico. Tenemos la palabra del Señor, tenemos la liturgia, tenemos realidad histórica de 20 siglos, pero como la Iglesia se protestantizó, nos han quitado gran parte de esa riqueza que hoy el joven, precisamente por joven, no conoce, y que los padres y los mayores no han querido enseñarle y transmitirle esa realidad que nos trasciende. El ser humano está metido dentro de una realidad simbólica, el signo no nos los pueden quitar. De hecho, el joven se manifiesta a través de muchos signos, de muchas señales que entre ellos se entienden. Dentro de la Iglesia, dentro de la liturgia, dentro de la vida de la fe, también existe eso. ¿Por qué nos quieren quitar esa realidad? Piense en eso, querido amigo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Lo que hemos visto en este programa nos muestra, sin lugar a dudas, el proceso mediante el cual se quieren borrar las diferencias fundamentales entre la Iglesia Católica y las sectas protestantes, lo cual tiene como propósito hacer un falso ecumenismo. Aclaramos que somos partidarios del ecumenismo, pero del verdadero ecumenismo, pues no tenemos nada en contra del verdadero, porque estamos en total comunión con los deseos unitarios de Jesús, relatados en Juan 10:16, que dice: tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero a la unión con los hermanos separados no debemos llegar sacrificando la doctrina, ni renunciando a nuestra identidad. Y más porque fueron ellos los que se desagregaron del tronco común, que se ha conservado en la Iglesia Católica, mediante la integridad de la verdad. Hoy hemos hablado de algunos pasos, tal vez los más significativos, que llevan a la pérdida de la identidad católica y a la protestantización disimulada pero real de la Iglesia. Pero son más los pasos, algunos visibles, otros no tanto. Usted, estimado teleamigo, debe detectarlos y ponerse en guardia para no tragar entero y para no dar estas zancadas que le pueden llevar a renunciar a su identidad católica. Pasos en la protestantización de la Iglesia. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Pasos en la protestantización de la Iglesia. Ahora sí lo dije bien, ¿no? Ahora sí, perfecto. Este es nuestro tema de hoy y ustedes pueden seguir enviando sus comentarios al celular número 320-859-8733. Alejandro. Seamos rápidos y breves, por favor. Beatriz, tenemos mensajes de WhatsApp, por favor. ¿Alguno? Así es, tenemos uno que dice lo siguiente: sus programas son muy buenos, pero les falta un programa que hablen del rapto de la Iglesia y mi Dios los bendice más. Ya es hora, no esperen más.
Tenemos otro que dice: afectuoso saludo a la mesa directiva del programa y unimos nuestras oraciones por el regreso pronto del doctor José Galat a la dirección de tan noble mesa. Yo agregaría un punto más: la pereza de una buena parte de sacerdotes para confesar y como consecuencia el llevar a que la gente pierda respeto a la Eucaristía y comulgue sin confesarse y vanagloriarse de ello en reuniones sociales o lugares públicos. Dios los bendiga y fortalezca en el Señor. Celso. También, Alejandro, nos han llegado muchos mensajes reportándonos fallas en la señal a través de Claro, no les está llegando audio. Entonces, les queremos pedir a nuestros televidentes que tengan fallas en Claro, que se comuniquen por favor al 7500-500, 7500-500 y ahí reporten pues todas las fallas que se les presenta para que así ellos pues puedan agilizar un poco más la solución a estas fallas. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. También le recomendamos a todos los telemigos que hagan lo mismo con sus operadores respectivos cuando estas fallas se presenten. Nos gustaría escuchar la opinión de nuestro invitado, Moisés, al respecto del video. Antes que todo, yo quiero dar un saludo a una personita muy especial que no se pierde este programa, una niña de 7 años, Valerie, en Bucaramanga. Besitos y sigue en esa... Un saludo a Valerie de parte de toda la mesa de trabajo. Gracias por vernos. Y a su familia, claro que sí. Bueno, muy sucintamente, la sotana, al quitar la sotana le resta autoridad al sacerdote y pues como ya se dijo en el video, no se sabe cuándo el sacerdote está actuando bien o mal, es un parroquiano más. Lo de la mantilla, se pierde ese halo de solemnidad que se le daba a la Eucaristía, que se le da a la Eucaristía con eso, porque es una señal de respeto, ¿cierto? La comunión en la mano, se profana Jesús, sobre pretexto de que por higiene no se le da en la boca a las personas, uno llega a la Eucaristía con las manos sucias. Si vino en el Transmilenio, manos sucias Transmilenio. Si vino en el carro, el timón no está bien. La ofrenda se da y tiene la mano sucia uno de plata. En fin, hay muchas cosas que contradicen a ese falso pretexto. La descentralización del sagrado. Sí, se fue sacando a Jesús del centro y se está sacando del corazón también. Se está sacando del corazón. Y eso es un mensaje subliminal, lo mismo que el sacar las imágenes. Las imágenes también lo incentivan a uno a esa devoción, a esa veneración que se hace a nuestras imágenes. Y no es, como dicen los protestantes, adoración, es veneración. La oración de los sacerdotes, yo he oído a sacerdotes decir que para qué tanto oración. Yo les recuerdo a esos sacerdotes que los santos, los grandes santos, han logrado su santidad a través de la oración. Bueno, la devoción mariana, bueno, sabemos que María es la que le va a pisotear la cabeza a Osata, y entonces pues el demonio, iniciando con Lutero, hace que se minimice el papel de María en la salvación, la corredención además. Bueno, las imágenes religiosas ya, y la música sacra, hoy en día se vuelve una parranda la iglesia, como lo hemos visto aquí en algún programa, un sacerdote bailando salsa. Entonces eso es total profanación. Se cumple lo que dice Daniel 11:31, que profanarán el santuario de la ciudadela y abolirán el sacrificio permanente. Y esta es la abolición de la Eucaristía. Perfecto, gracias Moisés. Yo hago el énfasis con nuestros queridos teleamigos en 3 puntos. Bajar, grabar y estudiar los videos. Es importante que ustedes lo hagan, lo estudien en sus grupos de oración, porque es información muy densa, muy completa, que vale la pena repetir una y otra vez. Doctora Ana Cecilia, su opinión y su minuto, por favor. Bueno, los dos. Los dos. Miren, qué buen tema y qué buen análisis y qué buena investigación sobre el papel del sacerdote en la vida del cristiano. Qué maravilla de mostrarnos por qué el sacerdote es diferente a todos nosotros, a pesar de que son seres humanos, y cómo el recibir esa unción y ese matrimonio que hacen con Cristo, y cómo van a defender la iglesia, pero cómo ellos a través del modernismo, a través de los medios de comunicación, a través de todo esto que se les presenta,
van perdiendo precisamente esa común unión con Cristo. Y lo primero que pierden es el deseo de la oración, porque se dedican al quehacerismo, se dedican a cosas completamente del mundo y la parte espiritual es la que van dejando de lado. Y me encanta cuando resaltan que es necesario que el sacerdote por lo menos se coloque el clériman, porque muchas veces vemos sacerdotes de camiseta o de camisa y no los distinguimos, pero si llevaran el clériman, eso es una parte muy importante, porque sé que a algunos no les gusta colocarse en la sotana, pero es muy bonito y causa mucho respeto y admiración a aquel sacerdote que se comporta como tal. Y a la vez el tema de las imágenes, la verdad que el tema del protestantismo nos ha hecho mucho daño, porque si ustedes recuerdan la casa de nuestros abuelos y bisabuelos, lo primero que encontraba uno al entrar era el cuadro o la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y luego la imagen de la Santísima Virgen María. Pero el tema del protestantismo ha hecho que todas las imágenes en la mayoría de las casas desaparezcan y en vez de tener el corazón de Jesús hay una mujer desnuda, porque es una pintura, es arte, es lo que se está viendo, y qué pereza tantas imágenes, porque la casa va a ser catalogada como una casa de beatos o como si fuera una comunidad religiosa. No, es muy importante que rescatemos todas estas creencias y toda esta forma que nos dieron nuestros antepasados y que hace parte de la tradición y que hace parte de la costumbre. En mi hogar, por ejemplo, hubo un tiempo que las imágenes nos estorbaban y quisimos sacarlas también de la casa, pero hubo un momento también en que dijimos, la casa está vacía, y volvimos a rescatar todo aquello que habíamos escondido por puro capricho, por entrar al modernismo. Y entrando al modernismo, estábamos enfriando el corazón y enfriando la fe. De modo que es maravilloso y vale la pena. Y pasando al minuto, quiero decirles que no se les olvide la campaña que estamos realizando acá en el programa de Un Café con Galad, de dona un regalo a un niño de armero. Dona un regalo para la Navidad a un niño de armero. Está nuestro sacerdote en la universidad, el director espiritual, haciendo esta recolecta. Si usted nos quiere colaborar, favor ir a la Universidad de la Gran Colombia y preguntar por la pastoral universitaria, o si quiere llamar al 310-855-8687. Repito, 310-855-8687. Y será grandemente bendecida porque nos desprendemos de algo para darle a otra persona que no tiene lo necesario. Hagamos feliz a un niño, hagamos feliz a un niño que no tiene la posibilidad de tener un regalo. Y recordarles las peregrinaciones que hacemos a Tierra Santa, a los santuarios marianos, a México. Quien esté interesado, comunicarse al 315-601-3168. 315-601-3168. Y, por supuesto, recomendarles que no se cambien de canal, que no se vayan a dormir, que se queden ahí bien juiciositos, van, toman su café para que ya no se lo tomen con el doctor Galad, sino para que se lo tomen con Ana Cecilia en las caricias de Manuelito después de este programa. A continuación. Muy bien, muchas gracias. Antes de darle paso a la intervención de Beatriz, a su minuto, quería públicamente felicitarte por el artículo que escribiste en Portal Luz y todos los que vienes escribiendo en los Portal Luz. A los queridos teleamigos quiero contarles que Ana Beatriz, como excelente periodista que es, ha hecho unos cubrimientos y unos testimonios y reportajes en Portal Luz que vale la pena, por favor, seguirlos. Tu minuto, por Muchas favor. Gracias, Alejandro, El por último el que anuncio. hiciste fue sobre Juan Carlos Por Cepeda. Juan Carlos Cepeda, es impresionante, y sobre las consecuencias del yagé, porque hay muchas personas, incluyendo católicos, que han consumido esto y bueno, trae unas consecuencias grandísimas. Y una de las consecuencias es que se meten y si no se ponen las pilas son muy difíciles de salir. Poseídos, quedan poseídos. Sí. Entonces, bueno, mi minuto.
El minuto es para decirles lo siguiente, sencillamente no aceptemos el cambio, por el contrario, volvamos a nuestra tradición y empecemos por nosotras las mujeres, empecemos con el uso de la mantilla y bueno, así vamos rescatando poco a poco esta tradición con T mayúscula de nuestra Santa Iglesia Católica. Entre otros, me encantaría hablarles más, pero no tenemos más tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Beatriz, con mucho gusto. Darles la recomendación, por favor, que el día jueves y el día viernes estén muy pendientes de nuestra programación a las 9:30 en la Franja de Fe Iglesia Una y Fiel, con la sorpresa de los primeros programas de nuestro invitado Mauricio Osaeta, el nuevo misionero de la Franja de Fe, en un programa que él ha titulado Ya llega nuestra liberación, con un tema realmente extraordinario. Por favor, estén muy pendientes ustedes entonces de la programación de la Franja de Fe Iglesia Una y Fiel. Los artículos de Beatriz los pueden buscar en www.portalluz y van a encontrar .org. Bien. Recomendación final, bueno, decirles que la Santa Misa, se está transmitiendo todos los días en directo en Telamiga a las 6:30 de la mañana. Somos el único canal del mundo que transmite misa tridentina en latín y lo venimos haciendo desde hace más de un año para gloria del Señor. Bajar, grabar y estudiar los videos que el doctor Galat produce y prepara para ustedes es la consigna para estos días. Sin más, darles las gracias por su compañía y una bendición para ustedes, queridos. Y un saludo para el doctor. Claro que sí. Muchas gracias. Un café con Galat.